22, ¿sí? En este caso vamos a tener dos campos, ¿sí? U y B, que son dos campos vectoriales que van de R3 a R3, y tenemos alfa, que es un escalar. Entonces la idea es mostrar justamente ambas cosas, ¿no? Que la identidad con la suma de los dos vectores en cuanto al rotacional y demás, y después la suma de cada una de las partes individualmente de cada rotor. Entonces, vamos por definición, tenemos U más B. En este caso el rotor va a ser el producto vectorial entre el nabla y U y B, y U más B. Entonces vamos a tomar en cuenta lo siguiente. Por ejemplo, a U vamos a llamarlo como U de X, U de Y y U de Z. Luego tenemos a B, que en este caso nos va a quedar como B de X, B de Y y B de Z. ¿Okay? Entonces, al momento de hacer la suma, ¿qué es lo que tenemos? El nabla por la suma entre B de X más U de X, B de Y más U de Y, B de Z más U de Z. Entonces, ahora lo que hay que hacer es, como siempre, ¿no? Determinante y JK, derivada respecto de X, derivada respecto de Y, derivada respecto de Z, de todo esto, ¿no? B en X más U en X, B en Y más U en Y, y B en Z más U en Z. Bien. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer ahora? Cuando ustedes armen el vector, vamos a ponerlo de esta forma. Como el vector es largo, lo vamos a poner escalonado, en filas, ¿sí? Para que pueda verse totalmente. Entonces vamos a tener, ¿no? La derivada de todo esto respecto de Y menos la derivada de todo esto respecto en Z. Entonces vamos a tener derivada del vector en Z respecto en Y, más la derivada de U en Z respecto en Y, menos la derivada de B en Y respecto en Z, menos la derivada de U en Y respecto en Z, ¿no? En la segunda componente es lo mismo, pero con un menos, o sea que podemos hacer al revés, podemos hacer este por este, menos este por este al revés, ¿no? Entonces sería la derivada de B en X respecto en Z, más la derivada de U en X respecto en Z, menos la derivada de B en Z respecto en X, menos la derivada de U en Z respecto de X, y luego tenemos en la última esta derivada, o sea, tenemos la derivada de B en Y respecto en X, más la derivada de U en Y respecto de X, menos la derivada de B en X respecto de Y, menos la derivada de U en X respecto en Y. ¿Okay? Acá, independientemente de que estamos hablando de U en X, B en Y, digamos las numeraciones, nosotros en definitiva no sabemos las componentes de qué están hechas, ¿okay? Entonces no hay demasiada vuelta que darle en estos casos. Con lo cual, nada, lo que habría que hacer sería tratar de, resolverlo a medida que lo podamos ir viendo, ¿no? Pero bueno, en definitiva, ¿cómo podemos agruparlo esto? ¿No? Bueno, por empezar, vamos a identificarlo de una forma muy sencilla. Nosotros tenemos las componentes de B estrictamente, ¿cuáles son? Nosotros tenemos, fíjense, vamos a marcarlas acá en azul, las componentes de B, ¿sí? En cada una de las partes. Y luego vamos a marcar en negro las componentes de U, que son estas, ¿okay? Entonces, ¿cuál es la diferencia? Que nosotros podemos pensar en una suma de dos vectores, uno que tenga solo las componentes de B y otro que tenga solo las componentes de U, ¿sí? Eso sería un poco la idea. Entonces, en este caso, dado que esa es la suma, vamos a hacer así. Vamos a escribir un vector en verde que sea los que tienen las componentes de B nada más. Entonces vamos a tener, para la primera parte, la derivada de B en Z respecto de Y, menos la derivada de B en Y respecto de Z. Luego tenemos en la segunda parte la derivada de B en Y, en X, respecto de Z, menos la derivada de B en Z respecto de X. Y luego acá tenemos la derivada de B en Y respecto de X, menos la derivada de B en X respecto de Y. Bueno, si ustedes hacen las cuentas con lo que hemos visto en otros ejercicios, esto, ¿sí?, no es otra cosa que el rotor de B. Si ustedes toman el rotor y lo calculan por separado, y lo que van a llegar es a este mismo resultado, ¿sí? Entonces todo esto en verde es el rotor de B. Es lo mismo decir que es el nabla producto vectorial por el B. De la misma forma, si agrupamos las componentes en negro que son de U, vamos a tener, fíjense, en este caso, la derivada de U
respecto en z, la componente en u derivada respecto en i, menos la derivada de la componente en i respecto en z. Luego tenemos la derivada de u respecto en x respecto en z, menos la derivada de u respecto en z respecto en i, ¿sí? en x, perdón. Luego en la última tenemos la derivada de u respecto en x, menos la componente en x respecto en y, ¿no? Y esto vuelve a cumplir la forma de nabla, pero ahora por el b. Entonces, como suma, ¿sí? Si de estos teníamos la suma de estos dos vectores, ahora tenemos el rotor por el campo u. Entonces, fíjense que ambas expresiones cumplen con lo que pide el enunciado aquí al principio, con lo cual se demuestra la igualdad sin mayores inconvenientes. Vamos a ver el caso B, donde en el caso B nosotros lo que tenemos básicamente es la igualdad con el tema del rotor. Entonces fíjense, acá deberíamos hacer un planteo similar, ¿sí? Por lo menos en este caso, como para ver de qué se trata, ¿no? Entonces vamos a empezar a calcularlo de las distintas formas, ¿no? Entonces esto sería el nabla por, ¿sí? Alfa por B. Entonces vamos a verlo, digamos, desde el detalle, ¿no? Tenemos ¿sí? Este vector, que ya les digo, tiene las derivadas de nada en sí. Todo esto, producto vectorial, ¿con qué? Con alfa por b en x, alfa por b en y, y luego alfa por b en z. Entonces, al hacer este producto, lo que vamos a tener, en este caso, ¿sí? Vamos a tener i, j, k, todas las derivadas, todavía sin realizarse, ¿no? Bueno, y ahora tenemos las tres componentes, ¿no? Vamos a tener la primera componente, la segunda componente y al final lo último. Entonces vamos a ponerlo de este lado, ¿ok? Entonces, fíjense, la primera componente vamos a tacharlo, vamos a ocultar fila y columna, ¿sí? De lo que vamos sacando. Entonces, por ejemplo, i por la primera componente, ¿no? La derivada de esto respecto en i, o sea que vamos a tener la derivada de alfa por b en z, ¿sí? Respecto en i, menos la derivada de alfa por b en i respecto de z. En la segunda componente le ponemos un menos, adelante a la misma operatoria. Podemos pensarlo de esta forma, o podemos pensarlo, ¿sí? Digamos, no, podemos pensarlo en términos de, digamos, de la resta, ¿no? Entonces, acá nos quedaría menos la derivada de esto, menos la derivada de esto. Lo vamos a pensar como la derivada de b de alfa por b de i respecto de z, menos la derivada de alfa por b en z respecto de x. Y en la última componente tenemos la derivada de alfa por b en y respecto de x, menos la derivada de alfa por b en x respecto de y, ¿sí? Ahí nos quedaría en el orden cada una. Si lo pasamos en limpio como vector, ¿qué es lo que vamos a tener? Fíjense. Por un lado, alfa lo podemos sacar como factor común de cada una de estas. Entonces vamos a tener alfa por la derivada de b en z respecto en y, menos la derivada de b en y respecto en z. Lo mismo de la otra componente. Estoy haciendo una corrección de último momento. Y acá lo mismo, ¿no? Acá nos va a quedar como alfa por la derivada de b en y respecto de x, menos la derivada de b en x respecto de y. Entonces, de acá lo que se puede sacar es alfa como factor común de todo el vector, ¿sí? Entonces observen ustedes que esto lo que nos va a quedar es alfa por esta resta de vectores. Bueno, si ustedes hacen la cuenta, esta resta de vectores es directamente el rotor de la función, ¿ok? Fíjense que lo hemos calculado en problemas anteriores y de hecho esa es la forma con la que se calcula. Con lo cual, como todo esto es el rotor del campo, ¿sí? Se cumple lo que pide aquí adentro, ¿sí? Entonces vamos a poner a este lado, ¿sí?
De hecho, fíjense, el rotor de alfa por B es directamente alfa por el rotor de B.